Hola compañeros de Historias Particulares. Mi nombre es Dana Vaca y el día de hoy estaremos haciendo un breve recorrido por la historia de la subcultura punk en el Medellín del siglo XX. En este video explicaremos la importancia de la subcultura punk en la ciudad de Medellín y su impacto en la cultura musical y social de la época, o sea, siglo XX. Desde su origen en la década de 1970 en la Gran Bretaña, el punk rock se convirtió en un movimiento cultural y musical que se extendió rápidamente a otras partes del mundo, incluyendo Latinoamérica y, por supuesto, Medellín. Así que en este video hablaremos sobre cómo llegó la subcultura punk a Medellín, su contexto histórico en la ciudad, la importancia de las bandas locales como Pestes Mutantes y su legado en la cultura musical y social de la metrópoli. Así que, sin más palabras, prepárense para un viaje a través de la historia de la subcultura punk en el Medellín del siglo XX. Para entender el contexto en el cual surgió la subcultura punk en Medellín en el siglo XX, es importante conocer algunos de los principales acontecimientos históricos que marcaron a la ciudad. Durante gran parte del siglo XX, Medellín experimentó un acelerado proceso de industrialización que transformó su economía y su sociedad. Durante ese proceso de transformación, la ciudad se convirtió en el centro de producción y distribución de una gran variedad de productos como lo son textiles, alimentos y productos químicos. Sin embargo, este proceso de industrialización no estuvo exento de problemas, como todo. La violencia fue una constante en la historia de Medellín durante el siglo XX, con episodios de violencia política y social que afectaron gravemente a la ciudad. Además, a partir de la década de 1970, el narcotráfico se convirtió en una actividad económica importante de la región y trajo consigo una gran ola de violencia y corrupción que afectó a toda la sociedad paisa. Estos acontecimientos históricos, teniendo en cuenta su magnitud, tuvieron un impacto significativo en la juventud de Medellín y en la cultura popular en general. La violencia y la inseguridad generaron un ambiente de desconfianza y miedo, especialmente entre los jóvenes. Por otro lado, el narcotráfico trajo consigo una cultura de riqueza rápida y fácil que se reflejó en la moda, la música y la vida nocturna de la ciudad. En este contexto, la subcultura punk surgiría como una respuesta a la violencia y a la opresión social. Los jóvenes que adoptaron el punk rock como su música y su estilo de vida lo hicieron como una forma de rebelión contra el status quo y como una expresión de su deseo de cambio y libertad. Y claro, todo eso es muy interesante, pero sin saber realmente de dónde origina la cultura punk ni cómo llega a Colombia, entonces, ¿cómo nos ubicamos? Es por eso que es importante contextualizar el cómo y cuándo llegó el punk a Medellín desde Gran Bretaña, donde se originó. Ahora, la subcultura punk que surgió acá en Medellín en el siglo XX tuvo su origen en Gran Bretaña a mediados de la década de 1970. En este país la música popular estaba dominada por el rock progresivo y el glam rock, que eran vistos por algunos jóvenes como una forma de escapismo superficial y sin sentido. En respuesta a esto surgieron bandas como The Sex Pistols, que fueron una banda súper controversial y súper punk, The Clash y The Damned. También está Bad Brains, pero no es realmente contemporáneo con la época, que comenzaron a tocar música que era cruda, agresiva y cargada de crítica social y política, algo que era completamente mal visto en la época. En esa línea de desarrollo de los acontecimientos, el punk rock se convirtió en un movimiento cultural y musical que se extendió a otros países, incluyendo Estados Unidos, México y Colombia. En estos países, en especial en Latinoamérica, se difundió el punk rock a través de los medios de comunicación como la radio y la televisión y las redes de intercambio cultural como la distribución de discos y revistas. Ahora, puntualmente en Colombia, el punk rock llegó a través de las emisoras de radio que transmitían música alternativa y de cultura underground, que se difundía en ciudades como Nueva York y Londres. Además, las tiendas de discos y de fanzines se convirtieron en un punto de encuentro para los jóvenes que se encontraban interesados en esta subcultura tan particular, en la música punk y la cultura que los rodeaba en general. De esta manera, y poco a poco, la cultura punk se convirtió en una forma de rebelión para los jóvenes en Medellín y en otras ciudades de Colombia. Adoptar el punk rock como su música y su estilo de vida les permitió expresar su descontento con la sociedad y la política y buscar una forma de identidad y comunidad en un contexto de violencia y represión. Entonces, puntualmente, ¿cuándo fue que surgió la cultura punk en Medellín en el siglo XX?
Pues en la década de los 1980, los primeros indicios de la subcultura punk comenzaron a aparecer acá en Medellín. La música y la moda punk llegaron a la ciudad a través de la televisión, las revistas y los discos importados que se conseguían en las tiendas de discos especializadas, que también eran los puntos de encuentro para los jóvenes. La escena punk en Medellín comenzó a tomar forma gracias a las bandas de creaciones locales, como lo son Pestes Mutantes, que tocaban música punk en español y eran influenciados por bandas internacionales como The Ramones y The Clash. La importancia de estas bandas locales fue fundamental para la consolidación de la escena punk acá en Medellín, porque no solamente tocaban en lugares como el Bar Ruido y el Barero, sino que también crearon su propia música y publicaciones como fanzines y revistas que difundían la cultura punk entre los jóvenes de la ciudad. Gracias a esto se permitió que la subcultura punk creciera y se extendiera más allá de los círculos musicales. Pero tenemos que tener en cuenta de que la subcultura punk en Medellín no se limitaba solo en la música y a la moda. Desde sus inicios, la escena punk local se caracterizó por su compromiso político y social. Los punks en Medellín adoptaron el punk como una forma de resistencia contra la violencia, la corrupción y la injusticia social que se vivían en esta ciudad. Esto se reflejó en las letras de las canciones, que eran críticas con el gobierno, la política y las Fuerzas Armadas, y en la participación activa en movimientos sociales y políticos como las protestas contra la violencia y el narcotráfico. Para resumirlo y a largas palabras, la subcultura punk en Medellín se formó gracias a la influencia de la cultura punk internacional, especialmente proveniendo de Gran Bretaña, pero también gracias al compromiso político y social de los jóvenes que adoptaron el punk como una forma de resistencia contra la violencia y la injusticia social. La música punk, la moda, las bandas sociales y las publicaciones fueron elementos claves para la consolidación de la escena punk en Medellín. Siguiendo la línea de la exposición, es importante destacar el papel que tuvo la subcultura punk en el legado que actualmente tenemos en Medellín. La subcultura punk dejó en Medellín un legado importante en la cultura musical y social de la ciudad. La escena punk local fue una de las más vibrantes y comprometidas de Colombia y su influencia se extendió más allá de la música y la moda. Pensemos, por ejemplo, en la película de Roberto de No Futuro. En la actualidad, la subcultura punk sigue siendo una influencia importante en la música y la moda en Medellín. Muchas bandas locales continúan tocando y produciendo música punk y la estética punk sigue siendo muy popular entre los jóvenes. Pero la influencia de la subcultura punk en Medellín va más allá de la música y la moda. La subcultura punk siempre tuvo un compromiso político y social, luchando contra la violencia y la corrupción, más allá de la injusticia social. La subcultura punk en Medellín se convirtió en un espacio para la expresión de la disidencia y la protesta, y su legado se siente en la cultura política y social de la ciudad hasta el día de hoy. Grandes opositores que son los punks. Es pertinente siempre recordar la historia de la subcultura punk en Medellín y su impacto en la cultura popular, puesto que es parte de la rica historia cultural de la ciudad y su legado sigue vivo en la música, la moda y la cultura política y social de la ciudad. Recordar esta historia nos permite entender mejor la cultura popular de Medellín y celebrar la diversidad y la creatividad de su gente. En resumen, la subcultura punk en Medellín surgió como una respuesta a los acontecimientos históricos y sociales de la ciudad en el siglo XX. La música y la moda punk llegaron a Medellín a través de los medios de comunicación y las redes de intercambio cultural y fueron adoptadas por los jóvenes que buscaban una forma de expresarse y luchar contra la injusticia social y la violencia de la ciudad. La subcultura punk en Medellín dejó un legado importante culturalmente y en términos musicales y sociales dentro de la metrópoli. Su influencia puede ser vista en la música y en la moda de la actualidad y es importante recordar la historia de la subcultura punk en Medellín, más su valor para la cultura popular, para valorar su contribución a la identidad y la diversidad cultural de la ciudad. Gracias por ver este video y espero que haya sido de su interés. Gracias.